vamos a entrar inmediatamente en materia informativa con Espacio Cívico. Lía Cedeño está con nosotros. ¡Feliz año, Lía! ¡Feliz año! Muchos después de tu entrevista no van a quedar así sonreídos como estamos nosotros tres, principalmente en el órgano legislativo, porque Espacio Cívico se ha caracterizado por hacer precisamente esa evaluación del desempeño de los diputados. Y las personas dirán, pero ¿cómo evalúan a los diputados? ¿Cómo saber en qué posición se encuentra su rendimiento, su transparencia dentro de su trabajo en la Asamblea Nacional? Y es precisamente por la información que suministran a Espacio Cívico, es decir, que deben suministrar el tema de sus bienes, deben suministrar el tema de los proyectos presentados, sus planillas, aclarar cualquier duda. Y en base a eso, hoy vamos a hacer esa evaluación. Primeramente, Lía, esta última muestra de Espacio Cívico, ¿cuándo fue tomada? Y si ya está pública en el portal para empezar a desgreñarla esta mañana. Sí, buenos días, gracias por tenernos acá. Feliz años a toda la audiencia. Bueno, te cuento un poco de dónde vienen los datos, porque eso siempre es importante que la ciudadanía sepa que son datos confiables. Por ejemplo, los datos de planilla, específicamente la planilla 002, provienen de los datos que se publican en Contraloría. La asistencia de los diputados proviene de lo que publica la misma Asamblea Nacional en su página. Y luego están los viajes y viáticos que también se publican en estas páginas. Es decir, que toda esta información viene de fuentes institucionales. Luego están las declaraciones voluntarias de conflicto de intereses y las declaraciones voluntarias de patrimonio. Solo 10 diputados de 71 la han hecho pública en nuestro sitio. ¿Quiénes son esos 10? Ana Giselle Rosas, Corina Cano, Mayín Correa, Edison Brose, Eric Brose, Raúl Fernández, Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva, no quiero que se me escape ninguno. ¿Alguien del PRD? Sí, el diputado Eric Brose. Ajá, ¿alguien del Partido Panameñista? Sí, la diputada Yesenia Rodríguez. Ok, o sea que ahí tenemos 10 diputados que voluntariamente suministraron esta información, solamente esos 10. Sí, porque recordemos que luego de que pasa la ley de conflicto de intereses el año pasado, la ANTAI recibe estas declaraciones de conflicto de intereses, pero no son públicas. Entonces, 10 diputados la han hecho pública en nuestro sitio, la de intereses. La de patrimonio, ellos no están obligados a entregarla, así que esta también es voluntaria. ¿Y cuántos han entregado la de patrimonio? 10 también. Los mismos 10 que entregaron la de intereses han entregado también la de patrimonio, son los únicos 10 y hay por lo mínimo uno por partido. En esta página de Espacio Cívico, que es una página para que usted, amigo televidente y radioescucha, entre a partir de hoy y entre todos los días para que no se le olvide absolutamente nada, también vamos a ver el desempeño de asistencia a la asamblea, de eficiencia, de efectividad en el trabajo de cada diputado. Sí, tú puedes ver la asistencia acumulada y la razón por la que la llevamos acumulada desde el 2019 es porque una vez termine su periodo o que ya estamos muy cerca de hacerlo, tú vas a poder medir del 2019 al 2024 cuánto fue el porcentaje de asistencia de esos diputados en la Asamblea Nacional. Entonces tú hoy día puedes entrar y ver ese ranking de asistencia acumulada. Y son fuentes confiables, son fuentes de la Asamblea Nacional y nosotros estamos constantemente monitoreando esos datos cuando los publican. Todas las semanas estamos monitoreando la página de la Asamblea. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es poder recabar toda esta información de la Asamblea Nacional que dice ser a una asamblea de puertas abiertas, tomando en cuenta de que hay diputados que se enojan cuando fundaciones o sectores de la sociedad civil que buscan enviar mensajes de que en efecto aquellos que manejan los recursos del Estado deben ser transparentes, se enojan al ver estos resultados? Por ejemplo, hemos visto en el caso de la planilla 172 en el portal de la Contraloría, es difícil recabar los datos porque a veces la página está caída, porque no hay unos resultados concretos si en efecto se manejan bien o no esos gastos en esas planillas. ¿Cómo ha hecho Espacio Cívico para poder recabar los datos que hasta el momento ha publicado? Definitivamente no es fácil y por eso cuando ayer el presidente de la Asamblea habla en su discurso y menciona las palabras integridad, transparencia, eficacia,
obviamente pues no es consono con la realidad que vivimos en la relación con el órgano legislativo, porque por ejemplo, para tú buscar la información de la planilla, tú tienes que ir a la Contraloría y manualmente descargar esos datos. Nosotros lo que hacemos es que descargamos de ahí manualmente y lo vamos poniendo en un Excel que luego entonces ordena y filtra y limpia la información para luego poder ser reutilizada y publicada en nuestro sitio. Pero es una labor que tenemos que hacer todas las semanas porque en el momento... Y manualmente, porque en el momento que tú dejas una semana de monitorear, se acumula porque de pronto tampoco publican de forma oportuna y constante, sino que publican a veces sí, a veces no, a veces cada 3 semanas, a veces... Ese es otro desorden que siento que hay dentro de ese tema de la transparencia, y que ahí la ANTAI debiera tener parámetros fijos en cuanto a los márgenes y no con periodos tan largos para poder publicar la información. Sí, los parámetros existen y son parte de lo que se llaman los pilares de un parlamento abierto. Que se ejecute o que se haga de esa forma es distinto. Por ejemplo, cuando tú hablas de transparencia, tienes que hablar de rendir cuentas sobre tu gasto de planilla y que esos datos estén en la página de la Asamblea en formatos de datos abiertos. Significa un formato reutilizable. Lo que pasa de es que está fácil muy uso. ambiguo, o sea, de una manera muy amplia, y puede que caiga hoy, puede que caiga mañana, y con eso ya la Asamblea siente que cumplió. Lo que decíamos de muchos diputados que se molestan, y después de esta entrevista muchos van a quedar escribiendo y mandando cosas, y muchos de ellos dirán, ¿por qué Espacio Cívico ahora nos quiere calificar y nos quiere poner en evidencia? Es una campaña para desprestigiar al órgano legislativo que siempre ha sido víctima de ataques. Pero entendiendo también el desempeño de la Asamblea Nacional en los últimos años, es cuando el ciudadano todavía más claridad debe tener por quién va a votar ahora el 5 de mayo. Y muchos de los que están allí que se quieren reelegir. Entonces, el objetivo básicamente para que el ciudadano también entienda, porque ahorita mismo mediáticamente, Lía, lastimosamente las plataformas digitales se prestan para campañas políticas pagadas hacia uno u otro candidato. Sí, precisamente por eso empezaba explicando que viene de fuentes y datos confiables, viene de las mismas fuentes públicas. Nosotros lo único que hacemos es ordenarla y ponerla en un formato visual que sea de fácil comprensión para la ciudadanía. Y justo hablando de formato visual, vamos a pedirle ayuda a nuestro equipo de producción para proyectar los resultados en la plataforma Espacio Cívico y ustedes puedan conocer en tiempo real cómo se manejan los diputados en el tema de las calificaciones de boletín, asistencia al pleno de las comisiones y los gastos acumulados. Por ejemplo, vamos a la sección de calificaciones del boletín. Ahí hay un puntaje como en la escuela. No, en la otra. Donde dice planilla, ver lista. Sí, en la línea amarilla. Debajo donde dice gasto acumulado de planilla. Ajá, vamos a los gastos completa. acumulados de planilla, ver la lista completa. Ok, ahí vemos el monitoreo de planilla acumulada y asistencia de diputados. Allí en esa sección los ciudadanos pueden entrar y ¿qué pueden encontrar? La asistencia, la planilla de su despacho, no la planilla 172 que es la de la Asamblea, esta es la planilla por despacho, el gasto de viajes y viáticos, o sea, viajes y viáticos, entiéndase, solamente no es internacional, también son viajes locales y van a saber si los diputados declararon o no su conflicto. ¿Esa lista inicia de más a menos o de menos a más? Tú te puedes parar donde dice planilla, arriba, le das clic y te lo ordena de menor a mayor y si vuelves y le das clic, te lo ordena de mayor a menor. O por ejemplo, ahí arriba sale Adán Bejerano. Ajá, pero si le das a donde dice gasto acumulado de planilla, le das clic a la palabra misma, gasto acumulado. Gastos acumulados de planilla, señor director. Usted clique allí. No, gasto acumulado de planilla en la columna. En la columna, en la misma columna. Ahí, sí. Ahí. Ajá. Okay. Entonces, Juan Diego Vázquez es el que menos ha Gabriel gastado. Silva, Edison Brose, Raúl Fernández. Son los que menos han gastado. Ahora los que menos han gastado. Después de Raúl si Fernández. le das clic de nuevo, espérate, arriba. quiero con esos 5 para poder llevar un orden. Juan Diego Vázquez, el diputado que menos ha gastado en la Asamblea. Seguido de Gabriel Silva. De tercero, Edison Brose, Raúl Fernández de cuarto. Y el quinto es Benicio Robinson.
Ahí hay algo que explicar y es algo bien interesante en el caso de Benicio Robinson y el Y diputado Cristiano Adames. Adames también sigue después. Sí. La razón por la que ellos están en este ranking aquí es porque el despacho de ellos no tiene personal. Ellos no están reportando que hay nadie trabajando en sus despachos. O sea, que ellos tienen a las personas contratadas en sus circuitos. Podría ser o están en la planilla 172, que es la de la operativa de la Asamblea. Y que esa no está ahí. Esa no está ahí porque esto es por despacho. Entonces, ellos desde el año pasado no tienen personal trabajando en su despacho. Yo creo que es válida la aclaración. Tema de despacho es diferente al tema de planilla 172, que ya ahí vienen los dirigentes comunitarios. Ahora vamos a ver los que más han gastado. Entonces ahí... Le da clic de nuevo. Le da clic arriba, de nuevo, señor director. donde dice gasto acumulado de planilla. Dele clic, ahí mismo. Mismito. Ahí mismito, dele. Sin miedo. Toque el botón. Ahí está. Ahí está. Ajá. El que más ha gastado es... Gonzalo González. González, diputado del Partido Revolucionario Democrático. ¿De dónde es este diputado? De Chiriquí. Padre amado. Ronnie Araúz. También de Chiriquí, de Bugaba. ¿Y ese de qué partido es? De Cambio Democrático, de la línea romulista. Ajá. El tercero que más ha gastado. Leopoldo Archibol, de Cambio Democrático, martinelista. Martinelista. La cuarta que más ha gastado. Marcos Castillero. Marcos Castillero, expresidente de la Asamblea. Sigue Miguel Fanovich, Molirena, Juan Esquivel, el PRD, Leopoldo Benedetti, Cambio Democrático, Ricardo Santos, PRD, Hugo Méndez, panameñista, diputado de Chiriquí, Daniel Ramos, diputado de Coclé, del PRD, Eric Brose, del PRD, Luis Ernesto Carles, panameñista, Jaime Vargas, PRD, Eugenio Bernal, PRD, Alain Cedeño, Cambio Democrático, Ahí hay una Dalia mezcla. Bernal, Cambio Democrático. Sí. Y si te fijas, ahí todos están por arriba del $1.000.000 en su gasto de despacho. Cuando Ahí la población puede ver cuántas personas tiene, cuánto sí, pueden entrar al perfil del diputado y ya ahí sí Esa van información, ¿de dónde la jalaron? a ver de la Contraloría y de la Asamblea. Pero los diputados voluntariamente le dieron esto, no. No, ellos, pues eso es lo que publica Contraloría. Ok, sí, por eso fue que es más fácil. Sí. Ahora vamos a ver tema de asistencias. Vamos a ver tema de asistencias porque es quizás lo que más ruido genera muchas veces, porque el panameño dice, si yo no voy a trabajar, a mí me descuentan, a mí me mandan un memo. Y ahí quisiera aclarar la parte sobre, porque ayer también en el discurso él hablaba de eficacia, y cuando tú ves el tamaño de la planilla de un despacho y tú comparas, por ejemplo, la planilla del diputado Juan Diego Vázquez con la de otro diputado, él ha gastado desde el 2019 a la fecha más o menos $400.000, y otros diputados arriba del $1.000.000. Entonces, cuando tú hablas de eficacia, aquí lo que estamos midiendo es con cuánta gente tú puedes operar en tu despacho y realmente hacer tu trabajo. Bueno, ese que está de primero, que no lo conozco, que es chiricano, no sé cuántas leyes y cuán eficiente ha sido en la Asamblea. Para que usted solamente haga un análisis allí interno y profundo. Vamos con el tema de las asistencias, Lía, para saber los que más han asistido y los que menos han asistido. ¿A dónde debe entrar ahí el señor director? En la misma tabla donde estábamos. La misma tabla donde estábamos. Haga clic. Ver lista completa. Entonces te paras en la columna que dice asistencia. Columna de asistencia. Póngase en la columna de asistencia, abajito, vaya, para abajo, donde está la línea negra. Arriba donde dice... Sí, está gasto acumulado, está... Donde dice asistencia. Asistencia, es la segunda, la segunda sección. Pero esa es la asistencia a las comisiones o al pleno legislativo. Asistencia acumulada al pleno. Al pleno. Clique ahí. Vamos a ver qué resultados proyecta. Ahí son los que menos han ido. Ahí está, sí, Adán Bejarano evidentemente es el primero que... Ese que Bejarano es el mismo que estaba con lo de hace un rato de más personas en su despacho. Sí, también 130 y algo, si no me equivoco. Bianche, oiga, diputado. Es uno de los más ausentes. Él es diputado era diputado de la bancada de la libre postulación, pero renunció a la bancada y ahora busca la reelección. Bueno, el más ausente y el que más gente tiene en su despacho. Está de primero en los que menos asiste al pleno de la Asamblea. Desde el 2019 y ha sido constante. ¿Y quiere reelegirse? Busca la reelección. No sé si él busca la reelección, pero sé que el 70% es de los segundo diputados. Está Edwin Zúñiga, diputado de Cambio Democrático, romulista, fue uno de los que, bueno, de las pocas veces que asistió a la Asamblea fue y no votó en el caso del contrato minero, en el segundo debate. El tercero, no logro ver. Arquesio Arias, del PRD. Arquesio, ese es el de la tierra de Chutupu, el doctor de San Blas, ¿no? Sí, el ginecólogo. También el ginecólogo. El que menos va.
Benicio Robinson, Raúl Junior Pineda. Herrera, Leopoldo Archibol, Elías Vigil. Y lo que llama la atención para que tengan los ciudadanos una idea es que, bueno, pese a que los diputados tengan un porcentaje bajo en asistencia, tienen los mismos privilegios, cobran igual, no se le hace ningún tipo de descuento a ningún diputado. Correcto, y ahí puedes ver también la asistencia a comisiones en la otra columna. Pero Entonces, vamos a ver quiénes más han asistido al pleno, para ir en orden. Estos son Ajá, los que no han asistido sí. al pleno. Cliqué de nuevo para ver los que sí van al pleno. Vea, usted, señor televidente y radioescucha, métase aquí. Oiga, Juan Diego Vázquez nuevamente de primero, de los que más ha asistido al pleno. Víctor Castillo. Del PRD. Raúl Fernández, tercero. Miguel Fanovich está de cuarto. Quinto, ¿quién es? Gabriel Silva, sigue Cristiano Adames, Hernán Delgado, Edison Brose, Fernando Arce, Corina Cano, Eugenio Bernal, Juan Esquivel. Esos son los que más han asistido. Mire, solamente, y ojo, por eso es que siento que a Juan Diego le tienen tanta rabia, pero mire, es el que más va. Es el que menos gasta en su despacho. Ahora vamos a ver las comisiones, vamos a irnos a las comisiones de la Asamblea para ver los que menos asisten. Y aquí hay que tomar algo en cuenta. El diputado, por ejemplo, Raúl Fernández, la diputada Corina Cano, ellos no tienen suplentes. Entonces, estar en la lista de los que más va, a pesar de no tener suplente, también es algo que debe resaltarse. Y es O sea, positivo. pese a no tener suplente, tienen mayor asistencia que los diputados que sí tienen Exacto. suplente. Aquí tenemos proyectado otra lista de asistencia, pero esta es en las comisiones. Nuevamente aparece Ronnie Araúz, diputado del Cambio Democrático, Edwin Zúñiga, diputado del Cambio Democrático, Adán Bejerano, diputado de la Libre Postulación, Junior Herrera de Cambio Democrático, Leopoldo Archibol del PRD de Cambio Democrático. Es decir, esos primeros que aparecen en esta lista, al igual son los que menos asisten a las comisiones. Sí, no sé si en qué orden lo estamos viendo, no sé arriba. Sí, que definitivamente dicen, sí. deben ser los que menos asisten. Si aparece Adán Bejerano, sí, sí. si no va al Sí, pleno, Adán Bejerano obviamente no va a las es tu comisiones. benchmark. Está en el top 5. Vamos a los que más asisten a las comisiones de la Asamblea Nacional de Diputados, señor director. Clique. Estos son los que más asisten. Juan Diego Vázquez de nuevo, de número 1. Eugenio Bernal, Alina González, Víctor Castillo, Edison Brose, Petita Yarza, Ricardo Torres, Fernando Arce, Roberto Ayala, Miguel Fanovich, Leandro Ávila, Javier Zúcar. De los que más van a las comisiones. ¿Qué otro elemento importante dentro de estos resultados que arroja precisamente la última muestra de diciembre deben ser del conocimiento de todo panameño y panameña que a esta hora nos ve y nos escucha? La página es abierta, es amigable. Usted quiere votar a conciencia el 5 de mayo, yo le diría que usted entre a esta página y de verdad, en vez de estar metiéndose a estar hablando cosas que no tiene que hablar, eso es lo que tiene que estar poniéndose a investigar, para que después no se queje de cómo va el país. ¿Qué otros elementos, aparte de asistencia, de tema de despacho en planilla, deben ver los ciudadanos? Algo que pueden hacer los ciudadanos es, quizás podemos escoger un perfil cualquiera para entrar al perfil de un diputado y vean cómo luce. Esto básicamente replica lo que es el boletín de la escuela. Tú estás en la escuela, tú tienes tu boletín de calificaciones y tú escoges y aquí ves el perfil. La tabla es de 1 a 5. La tabla es de 1 a 5, hacemos una ponderación del 1 al 5, igualito que en la escuela, por cada una de estas materias, por llamarle, ¿no? Asistencia al pleno, comisiones. Vamos a proyectar entonces esa tabla para ver qué diputados sacan 5 y Escoja qué usted, diputados escoja sacan usted, 1. Diputado. escoja usted, Félix Antonio. Vamos a escoger a Juan Diego Vázquez. Ok. Vamos a proyectar. Vamos a empezar por lo nuevamente. Vamos a ver los Podemos escoger resultados. a Juan Diego y quizás a Adán Bejerano, porque La son diferencia de dos diputados de la libre benchmarks. postulación. Son dos benchmarks. Yo escogería también a uno de los más reitinosos, ¿no? De los que más se escuchan por ahí. Sí, Juan Diego Vázquez tiene una puntuación Entonces, de... Ahí él tiene 5 en todas las materias. Ahora, si tú vas a ver que en los tabs dice perfil del diputado, asistencia, planillas, viajes, viáticos, declaraciones, gestión legislativa. Entonces ahí tú puedes entrar a cada una de esas pestañas y ver más ampliamente sobre ese perfil. Él es cuadro-honor, entonces. Si fuese Él un es cuadro-honor. estudiante, él es cuadro-honor. Sí, él es Primer cuadro- puesto de honor de la Asamblea. Me gustaría ver el cuadro de Edwin Zúñiga, diputado del Cambio Democrático. Sí, vas atrás a la lista, lo buscas y ahí te aparece. Feli, pórtate bien. Santo No. Padre.
Yo quisiera ver también el de Vinicio, el de... Sí, Edwin eso que Zúñiga, aparece, Edwin Zúñiga vamos a te va a buscar, aparecer rápido cuando vas a asistencia ok, y le das menos. otro clic en la lista para buscar Ajá, a los que menos exacto. asisten. Ajá, Ahí te va a allí vemos a aparecer. Edwin Zúñiga, Sí. diputado de Cambio Democrático. ¿Qué calificación tiene el diputado Edwin Zúñiga? ¿Qué dice ahí? No alcanzo a ver. Hasta ya no veo. Uno con Yo- algo. creo que ve. 1.0 fracasó. 1.3 me dice el productor. Padre de la gloria, bendito tu 1.0 vida. es la calificación. Entonces, aquí la razón, obviamente tiene un puntaje bajo porque asiste muy poco a la asamblea. Creo que ese es como el mayor de las variables que más impacto tiene en su puntaje. 1.8 de calificación final, es decir, que él fracasó la materia legislativa. La mayoría están por debajo del 3. La mayoría están fracasados. La mayoría de los diputados están fracasados. Sí, porque nosotros medimos las declaraciones voluntarias de intereses y de patrimonio como algo que añade valor al perfil. Entonces, al que la publica, Del universo de la Asamblea Nacional de Diputados, señora Lía, al día de hoy, 3 de enero, ¿cuál es el porcentaje de diputados fracasados? Así como vemos en el sistema educativo, ¿cuál es el porcentaje de diputados fracasados? podemos entrar al ranking en la página principal y lo vamos a ver. La mayoría están por debajo de 3. Están 1 con algo, 2 con algo, pero si entramos a Entremos al ranking, rapidito, a ver, para tener ese porcentaje. Entramos a la página principal. Dele bien, Or. Pero bueno, hay diputados que han fracasado y ¿A dónde se quieren busca el tener una ranking? Ahí donde segunda dice opción. calificaciones del boletín. Calificaciones del Abajo, boletín. ver lista completa. Ahí está. Entonces le das ordenar, le dice la palabra ordenar. Ponga ordenar ahí a la derecha, señor Vayanor. Ahí, ajá. Ese de menos a más. Ese es de menos a más. Ok, vamos a leer algunos nombres. Por ejemplo, en la lista de fracasados, 1.8, Edwin Zúñiga, Raúl Pineda, 1.8, Gonzalo González, 1.9, Olivares Frías, 1.9, Merchole Herrera, 1.9, Marco Castillero, 2.1, Alejandro Castillero, 2.1, Arquesio Aria, 2.1, Adán Bejerano, 2.2, Mariano López, 2.2, Lilia Batista, 2.2, Kaira Harding, 2.2, casi la mayoría tiene ese porcentaje de 2.2. Ahora vamos de más a menos. ¿Cuáles son los diputados entonces que tienen Bueno, la... baja arriba, le das clic a ordenar. Están todos casi, tanto de PRD, CD. Juan Diego Vázquez, 5.0, Edison Brose, 5, Gabriel Silva, 4.9, Raúl Fernández, 4.9, Eric Brose, 4.8, Luis Ernesto Carles, 4.1, Mayín Correa, 4.1, Corina Cano, 3.7, ahí está ahí un poco raspando, igual que Yesenia Rodríguez, 3.4, Ana Giselle Rosas, 3.3 y Benicio Robinson, 3.3. ¿Sabe qué sería interesante saber? Si de repente producción adentro nos cuenta la cantidad de los que no fracasaron, es decir, de 3 para arriba. Sí, de 3 para y arriba. de 3 hacia abajo, ¿cuántos son? Ese número va a ser interesante tenerlo, Lía, para que la población panameña pueda evaluar este desempeño. ¿Cuán importante es esta información que estamos viendo en este momento en pantalla? Ahora, si te pones a ver, por ejemplo, el perfil de diputado Robinson y Cristiano Adames, la razón por la que ellos todavía tienen están arriba de 3 es nuevamente porque no están reportando a nadie trabajando en su despacho desde el y año eso le pasado. salva la nota. Hay Sí. 17 por arriba de 3. 17 por arriba de 3. 17, 71 menos 17, Feliz Antonio, haga la suma ahí. Vamos a hacer la... 71 menos 17, el resultado es... 54 diputados fracasados según el boletín de Espacio Cívico. Según el boletín de Espacio Cívico. ¿Por qué es importante? Y le hacía esta pregunta. ¡Wow! ¡Qué número! Padre amado, mejor tomo agua. Ahora me echan más chuki y empiezan más campañas sucias. Mire, ¿por qué es importante que el ciudadano revise esto? Porque de aquí, desde el 4 de febrero hasta el 5 de mayo, vamos a ver muchas cosas. Mucha regaladera, mucha plata en la calle, mucho clientelismo, mucha palabraduría para embaucar y enredar a la gente. Y el panameño no puede volver a dejarse enredar. Por eso yo le decía que el 5 de mayo para mí es la prueba de fuego de Panamá. ¿Se aprendió o no se aprendió nada? Porque si
volvemos a ver en la Asamblea diputados que según este boletín están fracasados. El mensaje es triste. Sí, la importancia de monitorear la gestión legislativa está en que tú estás en el poder, tú tienes que rendir cuentas. Si tú no rindes cuentas, muy probablemente vas a abusar de ese poder. ¿Cómo abusas de ese poder? Obviamente, una de las muestras es no vas a la asamblea, no trabajas, tú cobras. La forma en la que utilizan las partidas discrecionales, la forma en la que aprueban los presupuestos. Entonces tú empiezas a medir ahí la gestión legislativa de ellos, cómo van, de pronto nunca van y van solamente para los temas de presupuesto, para poder negociar. Entonces estamos hablando de que es importante saber la gestión de cada diputado, porque si tú le diste tu voto, él debe estar haciendo una gestión eficaz, transparente, íntegra. Todas las palabras que mencionó ayer el diputado Vargas en su discurso. Él hablaba de eficacia, de integridad y de un comportamiento transparente. ¿Pero eso se refleja en lo que acabamos de ver? Para nada, es totalmente distante. Son dos polos opuestos, la realidad que vivimos en la Asamblea con los datos, sin entrar en el ranking, porque el ranking ya es una ponderación que le damos nosotros. Mucha pero gente va a decir, pero es que ¿sabes qué, Susan? Es que mi diputado está en mi circuito caminando, entregándome la jaula de perico. Todas esas cosas que Félix aquí ha dicho, ¿no? Entonces, a veces la gente, y viene y me da la bolsa de comida, y en Navidad me dio jamón, fui a la fiesta de Navidad y me gané una nevera o whatever, ¿no? Bueno, hay un dicho muy coloquial que es pan para hoy, hambre para mañana, y en efecto eso es lo que hace el clientelismo político. Ahora, Lea, me gustaría poner un contraste, no sé si Espacio Cívico maneja la cifra en vista de que la Asamblea para la legislatura del 2000 o para el año 2024 solicitó 206 millones de dólares, sufrió un recorte, quedó en 150 millones de dólares, pero todos sabemos que a medida que pasan los meses, la Asamblea va incrementando ese monto de 150 millones de dólares. Hay diputados que gastan más de $1 millón en planillas. Nosotros vivimos en un país con alrededor de 4 millones de habitantes. ¿Cómo está el Parlamento panameño versus el Parlamento de Chile, el Parlamento de Costa Rica? Gastamos más siendo un parlamento más pequeño. ¿Cómo están las cifras? Bueno, lo interesante aquí es que, por ejemplo, en el caso de Chile, ellos lo tienen dividido entre el Congreso y el Senado, y entre uno y el otro son 300 personas y el otro tiene 400. O sea, que tienen debajo de 1000 personas entre la planilla de funcionamiento del Parlamento y la de los despachos. O sea, que por debajo de 1000, o sea, no llegan ni 800 funcionarios públicos entre todo el Congreso y todo el Senado de Chile, y te estoy hablando de un país que tiene 20 millones de habitantes. Mientras que en nuestra planilla vemos más o menos cerca de 4000 personas, funcionarios públicos, entre la planilla de la Asamblea Nacional, que es la otra planilla, la que es todo el personal que trabaja ahí, o que supuestamente trabaja ahí, más lo de despachos, son 4000. Y esto es en comparación con Chile. Si nos vamos a comparar con el Congreso de Brasil, Brasil tiene unos 3500 funcionarios, pero te estoy hablando de un país que tiene 200 millones de habitantes. Entonces, cuando tú ves, obviamente, países como estos que tienen una población mayor y que tienen, por ejemplo, Chile no llega ni a 1000 funcionarios, nosotros tenemos 4000. Incluso Brasil tiene debajo de la cantidad que nosotros tenemos. Obviamente salta a la vista y puede ser muy especulativo lo que pueda decir yo sobre esto, porque realmente en la Asamblea Nacional tú no ves 4000 personas trabajando. Lo que pasa es que la tendencia en el mundo hoy en día, Lía, es que las grandes empresas más exitosas del mundo hacen más con menos. Y todas las empresas han estado abocadas a esta tendencia después de pandemia. Y después de los cierres de 4 semanas, muchas empresas en Panamá también optaron por eso. La pandemia nos demostró que al final sí podemos hacer más con menos. Y creo que es parte precisamente del ejercicio que debiera abocarse el Estado completo, los 3 órganos del Estado, incluyendo allí todas las instituciones. ¿Cuándo vuelven a medir? Bueno, ya para las elecciones, cerca de las elecciones va a salir la otra... En abril. Sí. En abril está Lía Cedeño, señores diputados. Lía Cedeño estará aquí en el mes de abril. Usted trate de iniciar este 2024 diferente. Vaya a la asamblea a trabajar, meto, como decimos los chiricanos. Madrugue, llegue temprano. Sea eficiente en su desempeño, no pase inadvertido.
trabaje en promover el supuesto trabajo que usted está haciendo y trate de utilizar cada recurso de la mejor manera. ¿Quiere ser transparente? Suministre la información a Espacio Cívico La para ver declaración. si en abril de este año, Félix Antonio, los fracasados ocupan los puestos de los primeros puestos de honor. Bueno, una forma de subir su puntaje bien fácil es que hagan la declaración voluntaria de conflicto de intereses pública y la declaración voluntaria de patrimonio pública. Con esas dos declaraciones en su perfil, definitivamente su perfil va a mejorar y su calificación también. El que nada debe, nada teme, pero Exactamente. es sabido que si se publica esto, se van a conocer muchos chanchullos, tráfico de influencia, conflictos de intereses, etcétera. Son las 8:10. Hacemos una pausa y regresamos.